Vamos a ver qué dice. No le entregues el poder, no le entregues el poder. ¿La conocía de Mirko? No conocía esa canción de Aragona, me parece muy mal elegida. Me hubiera gustado más la de los Molotov. La del grupo Molotov. Molotov, sí. Due to the Power. La busco. Ya, por favor. Pero se puede escuchar como 5 segundos nomás, si no te lo corta aquí Spotify. ¿Sí? ¿Cómo anda Alberto? Coincido con Mirko. Es muy mala la canción. ¿La pago? Muy mala, apágala. O sea, Claro, buena es la beta proletaria de Darío y todas esas cosas que homenajea la cuestión poblacional marginal. Entregues el poder, tras su rostro de bondad un infierno. Nadie se lo ha entregado a nadie. La No, gente. pero sí es un llamado. ¿Tú sabes lo que significa héroe en griego? Usurpador. Eso es un héroe. ¿Quién sería el usurpador de la semana? No, estamos todavía con el humo negro. Ya, hay algunos indicios que permiten ver algo todavía en la hoguera, pero es muy temprano para sacar conclusiones definitivas. Sin embargo, este podcast que estamos grabando tiene por objeto mostrar algunas de las cuestiones que están subyacentes a todo esto que estamos viviendo. Estamos grabando hoy día lunes 4 de noviembre, 4 de noviembre. 5 de la tarde. Darío acaba de pedir una copa de sangría. Plaza Ñuñoa. Las lanza al lugar emblemático, pero ya empieza a bajar la efervescencia porque estamos sentados en Plaza Ñuñoa y no está la tole de otros días. ¿Ah? Sí, se supone que en Placita, bueno, a pesar de hecho hay harta gente, pero claro, pero empieza a bajar la tole. No, claro, ya no están los actores de la plaza. Este no era el momento para terminar con las teleseries, ¿eh? Un gran mensaje para la élite política. Dejar actores de teleseries sueltos en momentos como este es una muy mala idea. Sí, se andan tomando selfies en todas las Sí, pues, organizaciones. no, es muy complicado. Sí. Oye, Bueno, hagamos el aviso. dale. El aviso, tenemos el seminario pronto. 23 de noviembre. Sí, sábado 23 de noviembre. Desde las 11 de la mañana 11 de la mañana. hasta las 9 de la noche. Hasta que las velas no ardan, Bueno, hasta que las velas no ardan. con barra abierta. El despertar de la fuerza. Así le hemos puesto a este taller que está dentro del marco del Padrino de las 50 leyes del poder, pero que merece, dada la ocasión especialísima que estamos viviendo, que sea revisitado también en su clave pop. Y sin duda que la saga Star Wars remite muy bien en general a lo que está ocurriendo, ¿no? Ha emergido la fuerza de un volcán que está dormido, que el profesor Salazar lo llamaría el poder constituyente originario, ¿no? Con este fenómeno notable de los cabildos autoconvocados. Y vamos a estar conversando porque cuando es más que nunca urgente conversar sobre lo que nos está pasando, ¿no? Buena parte de lo que el Padrino expresa en sus 50 leyes del poder, vamos a ver que justamente las leyes que no se han ido cumpliendo en este último periodo de la historia de Chile, que justamente terminan acá, ¿no? El poder, de esa manera tradicional y clásica del Padrino, se ha ido agotando, ha ido saliendo de donde estaba, y los actores no han tenido conciencia de cómo ese poder se les escapa por la rendija. Y entonces lo novedoso no es el estallido social, es la incapacidad del poder para gestionarlo. Y eso es lo que más nos debe llamar la atención, y yo creo que de eso vamos a gastar un 80% en la salida ese día del taller, porque el otro 20% se va a ir en los ron con Coca-Cola. Por supuesto, los ron con Coca-Cola no pueden faltar, y los padrinos, y el whiskycito y todo. Pero hay una tensión en eso, porque lo que tú decís de esta nueva forma, digamos, de administrar el poder, uno como que está siempre esperando que vuelva al otro, es decir, que vuelva el callampazo y que vuelva el orden y... Claro, la restauración conservadora. Claro. Yo me atrevo a vaticinar, con poco temor a equivocarme, que esta vez no habrá restauración conservadora porque estamos viendo un fenómeno global. Lo que tienen en común los alzamientos en todo el mundo, los reventones, las explosiones, incluyendo la primavera chilena o el estallido chileno, es una inconformidad con las formas tradicionales de representación. Entonces, buena parte de nuestros titulares y nuestra conversación han tenido que ver con lo económico-social, que es por lo que estalla, pero justamente
lo que yo vengo observando hace mucho rato es que esa bomba estalla porque el poder es incapaz de resolver cuestiones que tendría que haber sabido administrar, conteniendo y entregando, porque siempre hay que contener y entregar el ABC, por lo menos desde los romanos en adelante, ¿no? Saber qué concesiones hacer, pero vemos un sistema político, institucional, desplomado, con una legitimidad que es lo que le da energía y fuerza, completamente rota con la ciudadanía a partir de los casos de corrupción. Entonces uno va caso por caso y solo se encuentra frente a un acumulado. El derrumbe moral, ¿no? El fiscal nacional enfrascado en una pelea con un fiscal provincial. La justicia, la Corte de Apelaciones de Rancagua, escandalosamente intervenida también por corrupción. Carabinero, que ahora vemos el último episodio de esa teleserie permanente, que es que se mandan solos, ¿no? Entonces se pueden hacer operación Huracán porque se montan una operación de inteligencia, se roban 30.000 millones en intendencia. Entonces, ¿cuál carabineros? Hay muchos carabineros dentro de carabineros y eso no es noticia hoy día. Entonces probablemente hay un oficial a cargo de un piquete de fuerzas especiales que es partidario de la mano dura y la represión con todo, y otro que no. Entonces no hay un mando ahí, y eso es el desplome institucional, porque todos estos fenómenos los veníamos viendo hace mucho rato, ¿no? Los problemas sociales que hablar, podemos hablar del tema de las pensiones, que hoy día es el primerísimo gran tema. Concedámosle con mucha gracia al sistema, que abrimos los ojos al tema de las pensiones del 2009, cuando Bachelet manda su proyecto de pensión básica solidaria. Gracias. Y llegar acá está bonito, ¿no? ¿Cómo se llama? La sangría. La sangría de... Sí, está bonito, me dio sed. Podemos compartirlo, compañero. ¿Qué más se puede compartir, compañero? Es la pura sangría. Ya, muy bien. Entonces, estamos asistiendo a algo que en las sociedades deberían siempre saber cómo procesar. Un conflicto sectorial o un conflicto general, pero que claramente tiene una salida porque tiene actores que se pueden poner de acuerdo. Sin embargo, hoy día el problema es que el actor poder institucional no tiene ni una capacidad de gestionar la salida. Sí, yo creo que una de las cosas que me parece más interesantes de la posibilidad de entrar en este análisis es que si uno mira el conjunto de interpretaciones que surgen en el sistema, desde el columnismo hasta el sistema político, uno observa que cada uno de esos análisis es más bien un acto de perplejidad. Todo el rato. No hay en realidad ninguna hipótesis. No hay respuesta. No hay respuesta. Solamente... entonces, y esto tiene mucho que ver con el hecho de que yo estoy ahora escribiendo un libro, entonces le puse un epígrafe inicial, ¿ya? Que dice, la sociedad tiene una economía que la economía no entiende, ¿ya? Entonces tiene mucho que ver con todo un periodo donde hubo un conjunto de verdades reveladas que sencillamente servían en el dibujito hecho, y que fuera del dibujo, y el dibujo salió fuera, no hay repertorio para eso. Entonces es una élite muy primaria, una élite que es como el contador que le cambian le hace una reforma tributaria y al día siguiente está muerto, porque él aprendió la cuestión en la universidad y no sabe leerse el código nuevo. Él no estaba preparado para el cambio. Está ahí solo en la técnica. Exactamente. Entonces, en ese contexto, en medio de políticos que tienen que navegar esta weá y no saben cómo hacerlo, es súper llamativo que tratar de bosquejar una comprensión del fenómeno, que yo creo que una de las ventajas que tenemos aquí con Mirko es que nosotros tenemos intelectualmente compradas las acciones del fenómeno, no de este en particular porque era impredecible, pero sí del hecho de que había una condición en la cual los conceptos centrales tenían que ver con algo que se cae completamente, y aquí tenemos un hecho inusual sociológicamente. Yo creo que nunca le daremos suficiente importancia al hecho de que aquí algo se cayó sin que nadie lo hiciera caer. O sea, que literalmente 5.000 cabros se pasen el metro
literalmente no para subirse al metro, sino que para joder, A joder. y se transforme en una crisis de 10.000 millones de dólares de fin del Estado subsidiario, ¿ya? Eso no es culpa de los cabros. Hay que ser un imbécil para creer que este es un problema que tiene que ver con esos 5.000, 3.000, 2.000 o 500 cabros. El problema de la evasión, si hubiera habido un poder en forma, hubiera sido contenido en ese Por minuto. supuesto, por supuesto. Y la gente efectivamente, y habría sido cierto, la frase de Clemente Pérez. Si la frase de Clemente Pérez era... Sí, la puede haber dicho cualquiera. la pudo haber dicho cualquiera. Ah, pero esto no prendió. Esto no prendió. Solo que él les habló a ellos en un acto que revelaba ya que él pensaba que esto había sido un poquito mucho y que había algo de rabia en él. Cosa que revela que ya había algo, que él mismo sabía que detrás de esto habían otras variables que los chicos no sabían y que él sí. Y que finalmente sabía que esto en algún punto podía aprender. Que las variables de salud del metro, las variables mágicas, históricas, estaban más o menos destruidas. Y solo un detalle al margen, que además en el caso de Clemente Pérez, si bien obviamente está en la élite, presidente del metro, en fin, no sé qué, pero él no es que viene de la derecha, no viene de la DUD, no viene de la Cotamil, él viene de la EC y de ser presidente de la FEUC el año 91, es decir, él también fue un cabro, un dirigente. Él viene de la industria del lobby. No, de acuerdo. La élite es una sola, no da lo mismo qué casa política pero tienes tú. pero la subjetividad probablemente del mismo, como de muchos otros, que Él se instalan. considera a sí mismo como un otro. Él es de los que diría, oye, recuperamos la democracia, pero absolutamente. Diría, recordamos la democracia, papá. Jaime Guzmán también decía recuperamos la democracia porque era su democracia, no sé, ninguno estaba equivocado. Pero insisto en que esa El problema es pretensión... insignificante. Yo diría que acá el problema es más grave porque tiene que ver con lo caro que está resultando para el país la decisión de elegir una clase dirigente inepta. Entonces, porque es responsabilidad del país haber elegido ineptos para administrar la cosa pública recurrentemente por varios años, ¿no? Por varios periodos presidenciales. Este ciclo Bachelet-Piñera. Bachelet. No, habla de la descomposición política de Chile, ¿no? Porque reiteradamente el país queda en manos de camarillas de inoperantes, ¿no? Entonces el país está virtualmente empatado a cero hace mucho rato. Y en ese empate a cero, en ese juego suma cero entre izquierdas y derechas en el tablero, no se resuelve ningún tema acuciante, ¿cachai? Entonces, justamente la política es el arte de dar conducción a los problemas de la sociedad, pero se transformó en un mero juego de acceder al poder y repartirse cargo. Y bueno, Chile está pagando las consecuencias de eso. Pero, ¿sabéis que yo en eso te quería justo preguntar, a propósito de lo que dice Mirko Alberto, que porque ya, ok, explosión social, en fin, estallido, que llevamos 3 semanas y quizás estaremos 5, 10 o 20, pero lo voy a decir así, en algún minuto irrumpe la política, y la política se estructura institucionalmente a partir de partido, porque si no estamos, no sé, diría Hobbes, en la guerra todos contra todos, digamos, si es que no aparece el momento de la política, en el sentido también de la regulación de las distintas visiones expectativas. O sea, va a pasar distinto, porque entiendo el punto del Mirko en términos como de construir lo que está pasando y de no asignarle, y lo comparto, de no asignarle ningún valor a ninguno de esos intentos de los hermanos de Clemente Pérez, digamos. ¿Ah? Déjame ser más provocador, el 18 de octubre murió la política y nació lo político. Si la política como la conocemos nunca más va a volver a ser así, porque la existencia de partidos obedece a un mundo donde la ciudadanía requería ser intermediada. Entonces los partidos en Chile son exitosos y vigorosos y fuertes en el esquema del siglo XX chileno. Siglo XX que duró hasta el 18 de octubre del 2019. Porque lo que viene es líquido, es digital, es horizontal. La gente todos los días en las redes sociales, varias veces al día, al dar like o al compartir, se está representando a sí misma, está votando. La crisis de los partidos como meros cascarones instrumentales, tiene que ver con que la cultura global que estamos viviendo los vacía de sentido. Entonces justamente vamos a una democracia que ya no va a ser más la democracia representativa, porque esa está muriendo en todo el mundo. Lo dice Yuval Noah Harari, ¿no? El escritor superventa. En 1949 teníamos el siglo XX parte con 3 grandes relatos ideológicos que se disputan el poder en el global. El año 49 quedan 2,
el 89 queda uno, el 2019 no queda ninguno. Mira, yo creo que primero preguntas, o sea, este es un hecho bastante inaudito. ¿Cuál es el protagonista de esta historia? Si yo tuviera que escribir la narración, la política se basa en un conflicto. El conflicto entre quién y quién. En un lado, representando el conflicto, está un señor llamado Sebastián Piñera, pero Que representante nomás. el representante del conflicto. ¿Y el otro lado quién? Los ciudadanos, diríamos. No. No. Al otro lado lo único que hay es asombro. O sea, la misma gente, los ciudadanos, Nos asombramos de nosotros nos mismos. asombramos nosotros mismos. Entonces, ¿cómo? O sea, aquí ocurrió el apocalipsis, ¿no? Un buen día, ¿no? Aparecieron los 7 sellos, ocurrió el apocalipsis, 4 caballos y toda la cuestión. El ángel de la muerte. El ángel de la muerte, Abadón el exterminador, ¿ya? Y resulta que nadie lo convocó. Solo ocurrió. Eso en la sociedad es difícil, es raro. No hay protagonista. Busquemos un chivo expiatorio. ¿A quién entregamos? No hay a quién entregar. Nadie tiene el tamaño. Hagamos una hecatombe. Ya, pero es que no queda nadie. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, como que el sistema entró en una inviabilidad y se tropieza consigo mismo, se tropieza consigo mismo, y se tropieza consigo mismo, y todo suena poco. El 2011 aparece la Asamblea Constituyente y crece, florece, ¿ya? Turgente de piel, joven y lozana, la asamblea, hoy día es la Asamblea Constituyente, y como que, sí, estamos de acuerdo, pero es como, ya si todos sabemos que no alcanza, que vamos a quedar con una deuda pendiente, hay un saldo que pagar que va más allá de la Asamblea Constituyente. Entonces, la cosa es de un tamaño. O sea, yo siempre digo, la sociología sirve para dibujar el mapa. Pero cuando tú dices, ok, he encontrado el lugar donde reside el animal, y te dicen, ¿y de qué tamaño el animal? La sociología normalmente no tiene el tamaño. No tiene el tamaño. Cuesta mucho saberlo. Ahora, es que no tiene ni idea del tamaño el presidente. El presidente hizo primera medida, $1.200 millones. El animal tiene un tamaño de 6 metros por 2. Y ya el animal en ese instante iba en 25 por 7. O sea, el animal ha seguido creciendo y el que no sepa en qué momento y con qué herramienta puede frenar su crecimiento, sencillamente, bueno, no tendrá fin. Entonces, es realmente una situación que en términos del esfuerzo por comprenderla, o sea, estos son los momentos en que quienes nos gusta mucho la antropología, qué sé yo, decimos, bueno, aquí queda en evidencia que detrás de las dimensiones sociales más conocidas y más buscadas y más requeridas por el análisis político y qué sé yo, detrás de eso hay una energía sagrada, malestar, ¿ya? Los bienes de salvación, unas cuestiones que son súper difíciles de asir, pero que son las que conducen este proceso en términos geológicos. Es la tectónica de placas de la sociedad. Está tan muerta la política que el recurso habitual para aplacar la ira del dios volcán, ¿no? El sacrificio de poner la cabeza de un ministro impopular como Chadwick, ¿no? O de una ministra que venía dando votos hace rato como Cecilia Pérez, resulta completamente insuficiente. O sea, antes del cambio de gabinete Piñera estaba en el suelo con 14 puntos de aprobación, pero después del cambio de gabinete baja a 13. Entonces el recurso tradicional, y no es un mal gabinete el que tiene en relación a lo que ofrece como elenco la derecha, como capital simbólico. Entonces el recurso es el que está agotado, no es el cambio de gabinete, el recurso para volver a restaurar la paz con el volcán. Eso te habla de un agotamiento de la política como la entendíamos hasta el 18 de octubre. Y ahí aparecen las ingenuidades de la clase política en su conjunto, de los distintos sectores, desde las izquierdas con la acusación constitucional, que pareciera ser una ingenuidad tremenda, no sé si están de acuerdo. Sí.
bueno, el principismo clásico de la izquierda, ¿no? Porque además lo afirma. Sí, sé que no ganaremos, pero que tenemos que hacerla, porque es nuestro valor central. Se trata de ganar, se trata de defender principios la política. Por cierto que al polarizar lo afirma, porque además no es que haya la posibilidad de virquinear votos en el Senado. Simplemente no van a estar nunca los votos, ya la DC dijo que no van, ni en la Cámara, ni en el Senado, entonces solamente habla de lo aturdida que está el conjunto del sistema político, ¿no? Una estrategia coherente de la izquierda sería concederle a Piñera el espacio suficiente para que él se muestre torpe e ineficiente en la gestión y sea de la crisis, y sea la propia derecha la que le diga no va más. Pero bueno, no. ¿Y qué crees tú que está No Piñera? hay recurso. Piñera está en lo que ha estado siempre en su vida, en la vida, que es la semana. Piñera vive para la semana y funciona en relación a la encuesta. No va a cambiar ahora. No va a pasar de broker a estadista porque hubo un momento mágico. Yo creo que lo va a salvar a Piñera, o le va a dar un poco de aire. Un equipo ministerial que tiene mayor sentido común, con Blume, con Carla Rubilar. Y por lo tanto ahí se van a abrir con puertas igual que le van a permitir boquear. Pero no sabemos hasta cuándo. La ex Concertación sin la DC fueron hace un par de días, ayer anteayer, a entregar su propuesta, la convergencia progresista, etcétera. Pero si no, ¿qué hacen? ¿Qué propuesta? Es que de acuerdo, pero es que si no, ¿qué hacen? Yo estoy ahora en un partido político, soy presidente, soy Fubá Chaín, soy Álvaro Elizalde. ¿Qué puedo hacer? Lo que pasa es que, mira, si uno analiza el escenario, como ¿dónde yo puedo más o menos agarrarme de algo para resolver? La gran ironía de todo este escenario es que el lugar que normalmente es el más fácil y más barato de arreglar es hoy día el imposible. O sea, la dimensión económica es más fácil de resolver que la dimensión política hoy día. La voluntad política está, las lucas se consiguen, ¿ya? Y hoy día estamos hablando de que se pueden poner 8, 10 mil millones de dólares sobre la mesa, ¿ya? Extra a los 6.000 pésimamente gastados por Bachelet, ¿ya? Todo lo que era imposible, ahí está. Es posible. Ahí está. Un quinto más del presupuesto de la República sobre la mesa. 20% de crecimiento del Estado. Más que cualquier otro gobierno de centro izquierda ha puesto en el país. Pero así, con todo. Eso lo pueden hacer. Y sin embargo... Y están dispuestos. Y eso sirve de algo. No del todo, pero sirve de algo. La dimensión social. ¿Cómo tú resuelves la dimensión social y ritual, cultural? Bueno, necesitas la sanción a la traición. Los traidores deben ser sancionados. Y ahí no está fácil, pero se puede hacer algo. Por ejemplo, una cosa muy del Padrino, ¿no? Muy de cómo se hacen cosas que mantengan el status quo, pero haciendo algo. Bueno, por ejemplo, el gobierno de Sebastián Piñera pasa la historia anunciando el fin de las AFP. Ustedes me dirán, no, pero jamás va a hacer eso porque la izquierda... Sería un sistema mixto. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Es que lo que puede hacer es una cosa muy simple. Salvar el sistema diciendo que lo reinicia. Dice que, como pasa en otros países, que pasa a ser todo administrado por el Estado. No hay cobro de comisiones ni una cuestión. ¿Ya? Contratan un noruego, 1,90 m, rubio y economista, que se preocupe de entonces administrar tal como en Noruega se administra el más exitoso fondo de pensiones del mundo. ¿Ya? Y con ese, y tú mantienes la capitalización individual, pero mataste a los malos, a los villanos. ¿Ya? Hay varias maneras, pero se puede. Pero ¿qué es lo interesante? Que si tú quieres actuar políticamente, que es lo único que los políticos saben hacer, no hay camino. O sea, el mejor camino es la Asamblea Constituyente y ya la olemos y no da. ¿Por qué? Porque el problema es legitimidad institucional, cero. Necesitas que la élite política logre tener más poder que la élite económica. Falso. No ocurrirá. No ocurrirá. No ocurrirá. Y en segundo, y además, este modelo lo que requería es una política de baja intensidad. Por tanto,
esta política que estamos viviendo hoy día no sirve nomás, no resuelve el problema. Entonces, irónicamente, los políticos están de más y luchan por estar en la pantalla de otra institución caduca. O sea, con la caída de la tele, Carol Dance mediante, es la señal más potente de que esto puede llegar muy lejos. O sea, y no digo con ironía lo de Carol Dance. O sea, lo de Carol Dance es una señal sociológica, antropológica súper potente. Todos pueden caer. El símbolo de la tele, ¿ya? El niño querido de la pantalla, el símbolo del ascenso social en la televisión y en los medios de comunicación, ¿ya? El chico que debía ser de izquierda y es de derecha, todo eso cae, pero no solo cae porque es banal. La gente va más lejos y le dice pervertido, ¿ya? Cochino, sucio. Estamos en la etapa del linchamiento. Sí, pues. Estamos en la etapa del linchamiento. Ahora, sí habría alguna jugada heroica final que podría hacer la clase política, que es renunciar en su conjunto el presidente y todos los parlamentarios y llamar a elecciones en 3 meses para que todo este debate se encauce relegitimando un eventual sistema que va a dar pie a el proceso de reformas políticas y económicas. Pero eso es pedirle mucha grandeza. Ahora, servirá. Yo leí hace algunos días atrás, no sé si lo viste, un tuit, me imagino que habrá salido en más parte, de Renato Garín, que en ese sentido siempre le gusta hacer jugadas arriesgadas porque tiene bastante lucidez para pensar más allá. Él lo hizo de hecho en la propia campaña, y él puso, dice, bueno, si hacemos ahora el cambio, hagamos el cambio y no hay reelección y no va ni uno, ni aunque estemos en nuestro primer periodo, incluso dice, algunos tendremos que pagar el pato para dar una señal total, yo estoy disponible. A mí me parece lúcido porque eso es mostrar que no hay pequeñez, porque lo que no hay es confianza en los políticos que van a tratar de solucionar esto. Entonces tú tienes que, cuando no hay confianza, tienes que dar una señal inequívoca de grandeza. Exacto. ¿Qué es lo que debió hacer con el cambio de gabinete? El cambio de gabinete era la oportunidad dorada para decir, de verdad, hay muchos que aquí no tienen ninguna responsabilidad. Se van todos. Menos uno, porque yo sé que es la persona que puede conducir. Blumel, y listo. Blumel. Y se van todos. Y Blumel queda muy arriba. Lo perdió el presidente, se expresan que él iba a nombrar a Ward de ministro del Interior. Sí, no, Eso me habla de que... Y lo bajaron las redes en una hora. Claro, entonces de que el Titanic solo, ya están callados, solo puede esperar que la sala de máquinas se llene de agua y ocurra lo que tiene que ocurrir, porque no hay capitán tratando de conducir la salida del buque. No, el presidente no está en condiciones, por lo que se ha visto en la escenificación, de conducir la salida de este proceso. Ese mismo cambio de gabinete es una muestra de aquello. Yo que me transformé, y lo saben, de toda mi vida un optimista compulsivo en términos políticos, ahora un pesimista radical, porque yo amanezco todos los días esperando cómo esto se va a ir a la cresta. Lo hemos conversado en distintos momentos. Yo creo que hay una... ¿Qué pasó cuando la U ganó la Sudamericana? ¿Qué te pasó con la U? Claro. Sí. Espera eso. ¿En qué momento se era la cresta este momento? Tiene que ocurrir. Yo creo que milité muchos años, me pasé de rosca. Se me pasaron como 5 años de militancia. Digo una metáfora que quizás podría ver si es que efectivamente el orden tiene juego aún. Y que es lo que estábamos hablando de la Teletón, que está a la vuelta de la esquina, es a fines de noviembre. Porque yo tengo la sensación de que vamos a ver si este malestar logra comerse la Teletón, que ya tiene síntomas de composición en los últimos años, tanto con la conceptualización de algunos de que en realidad la caridad no es derechos, no es solidaridad en un sentido profundo, como la propia caída personal de Mario Kreuzberger, que ya en los últimos años empieza a quedar bastante manchado con una historia que siempre se supo, pero que de alguna manera el personaje empieza a ser cuestionable. Yo miraría la Teletón, porque si la Teletón es devorada por las masas con un discurso bien interesante que está en la calle, puede que efectivamente ya estamos hablando de que el paso siguiente sea el asalto virtual al Palacio de Invierno, pero capaz que no, capaz que efectivamente haya capacidad desde ahí, desde ese espacio, uno de los bastiones, que igual tiene el poder, y el poder simbólico de un hombre como Don Francisco, no Mario Kreuzberger, Don Francisco, y todo lo que eso encierra, y capaz que ahí sea el comienzo del inicio de la restauración, no sé, es una especulación juguetona nomás. A ver, no, yo creo que siempre que Don Francisco es parte importantísima de toda esta historia. Más aún. Podemos terminar con Don Francisco presidente. Sí. Esa es la restauración, pues. Sí, no.
No, porque él es él tiene otra relación con él defendía el modelo porque otro lo había puesto encima, pero él haría otra cosa, ¿no? Él tiene muy claro cuál es su relación con el pueblo y no es esa. No, mira, yo creo que la gran pregunta es, y yo creo que esa pregunta es muy interesante porque permite responder la situación del momento en Chile. Si don Francisco no puede sortear el obstáculo, nadie puede. O sea, el sumo sacerdote de la política chilena es don Francisco. O sea, él ha sido el artífice de una emoción, que es una de las cosas más importantes de una sociedad, de una emoción determinada, de una forma de ver el mundo, de una forma de concebirnos como el chileno clásico, el chileno nuevo, el chileno del futuro, de conducirlo todo, de presentarnos a los que van a ser después los importantes. La primera aparición en televisión de Sebastián Piñera, está en YouTube, es fantástica la entrevista, es con don Francisco, en Noche de Gigantes. Ah, pero usted es de los Chicago Boys, pero ¿cómo? Si usted es de Harvard, o es un Harvard Boy, le dice. ¿Eso le hizo Francisco? Sí. No me acuerdo. Claro, no, si la entrevista es una cuestión fantástica, y además la entrevista es tan fantástica que revela perfectamente, como la primera entrevista en la tele, revela perfectamente a Sebastián Piñera como es, que está todo el rato tratando de ver cómo se ve él en la escena. Está con el espejo y viendo pasar la modelo obnubilado, ¿no? Por la oportunidad concedida. O sea, toda ese carácter de sumo sacerdote de don Francisco, que va probablemente osadamente a inventar un gran rito. Sí. Si fracasa eso, es señal de que ¿y quién puede arreglar este entuerto? Entonces, ahí está la gran pregunta. Yo te diría que hoy la élite política está, en algún momento de finales de noviembre, empezará a mirar a don Francisco y dirá, vaya a poder absorberlo, gordo, estamos dispuestos a todo. Porque ese es el gran tema. Y la pregunta es, además, porque, ojo, decimos, mira, se levanta una esperanza, una expectativa, una primavera. Hay mucho de eso, sí. Pero ¿y quién administra eso? Yo puedo estar equivocado, pero creo que todavía el mundo lo administra gente. Líderes, tú lo piensas, líderes. Bueno, tal vez no, pero resulta que hoy día no hay nadie que lo administre. Pero nadie. Nadie. Pero nadie. Nadie. Y sabes que es bien impresionante, ¿verdad? Es raro. No hay nada. Porque uno podría decir, no, está diluido, hay unos voceros, se armaron unos voceros. No hay nadie. Nadie manda esta cuestión. Y lo hace. El poder radica en la fuerza. Es que está fantástico. Por eso que hablamos del despertar de la fuerza, que es un campo de energía que envuelve todo. Y al que todos estamos conectados, los liderazgos convencionales, si tú quieres, los liderazgos patriarcales, esa idea de autoridades que nosotros invocamos cuando decimos no hay nadie así, nos remite a la idea de justamente de un mundo dividido entre poderoso y no poderoso, cuando la fuerza es un campo de energía que nos envuelve a todos. Yo creo que eso está ocurriendo a nivel planetario con mucha evidencia, ¿no? De que vamos a tener que descubrir que sí hay alguien, y somos nosotros mismos, como dice la Constitución norteamericana, nosotros el pueblo, que parte así. Claro, pero Entonces, mira, es que hay una cosa que a mí me parece interesante, porque somos nosotros mismos en calidad, voy a decir una palabra que es correcta técnicamente, pero va a sonar un poquito fea. Somos nosotros mismos en calidad de enajenados. O sea, nosotros mismos convertidos en otro. No encontrados con nosotros mismos, como el pilar sordismo señalaría, sino que encontrados con el otro que tenemos adentro. Encontrados con aquel que, la señora dueña de casa, que ama el orden, la estabilidad, a Dios, a sus hijos, y que mira el metro quemándose y se pregunta a sí misma, y solo se pregunta, no sé si está bien o si está mal. Y con esa mera duda metódica, todo está permitido. Bueno, ese fue el momento revolucionario actual, por ponerlo algún término, que efectivamente antes nadie se lo habría preguntado, sino que sencillamente habría dicho, no habría estado de acuerdo. Exacto, sí. Exactamente. O sea, tú no eres capaz de, o sea, no somos capaces como sociedad de
de concebir nuestras propias herramientas, y lo único que nos queda en este instante es una especie de furor lleno de contenido, porque está lleno de contenido, polisémico, que significa 60 cosas al mismo tiempo, pero que al final es básicamente una polisemia que es energía destructiva. Quiero que se acabe esto. ¿Qué es esto? No lo sé, mañana me entero, pero estoy dispuesto a perder cosas yo. Los contornos de los nuevos van a ser mucho más radicalmente diferentes de lo que nosotros pensamos. Sí, pero ¿sabéis qué? Hay un tema allá que tiene que ver con el... Porque de alguna manera todo esto también remite a un cierto sentido de comunidad. O sea, el cabro en los primeros días de la enseñanza media que mueve el torniquete para que pasen personas que pagan pasaje completo y que efectivamente, porque además, tal como lo hemos dicho y todo el mundo lo sabe, no hubo alza en el pasaje del metro para estudiantes, sino que son... Ya, hay un sentido de comunidad. Sin embargo, me acordé porque mencionaste a la Pilar Sordo, que efectivamente ella repone un sentido de comunidad desde mi perspectiva con una versión fascistoide, pero no es burdo. Cuando ella dice, hace un par de días atrás se ha viralizado mucho en ciertos sectores, pero le hace sentido también a muchos otros sectores, cuando ella dice aquí lo que tenemos que hacer es que cuando uno llega a su casa tiene que saberse el nombre del conserje, ¿cierto? Sí. Que eso es importante y que además en realidad si le sobra un poquito de torta, mira, no lo ridiculicemos, sí, eso es patético, pero no lo ridiculicemos. ¿En qué sentido? Pasémosle un pedazo de torta, es decir, compartamos también lo que tengo porque además compartamos la alegría. Eso es volver a la hacienda. Yo me acuerdo de un libro, alguna vez lo hemos comentado, famoso para mí, porque me llamó la atención, de un profe en Sociología de la Católica, Carlos Cousiño, que tiene un libro, Razón y Ofrenda, que es una porquería, pero que hay que leérselo, porque en realidad este concepto, digamos, de la vuelta al orden, que es el orden del padre, y donde efectivamente ve la estructura de la hacienda chilena como un lugar donde las cosas funcionan. Mira, ahí bueno, a ver, eso habla exactamente de un fenómeno que encontramos cuando hicimos la investigación del Proyecto Milenio en la Chile. Cuando empezamos a revisar las matrices culturales de la desigualdad, encontramos dos. O sea, mecanismos de justificación ideológica de la desigualdad a partir de la cultura, a las personas comunes y corrientes, eran fundamentalmente dos. Uno, la cultura sendal, y el otro, la cultura del empresariado y el emprendimiento. La cultura sendal tiene resuelto este tema. Claro. Porque tiene lo que los antropólogos llaman, tiene potlatch, o sea, hay ofrenda, tiene equivalencias, tiene restricciones. Sí. No se cuenta la plata delante de los pobres. Sí. Todos los niños son iguales. Sí. Los niños ricos juegan con los niños pobres. Y todos comen lo mismo. Y todos comen lo mismo. El auto del patrón está a disposición de cualquiera. ¿Ya? Todo eso está dicho. Muchas veces no es cierto, pero está dicho. Y cada tanto el patrón sabe que debe actualizarlo como real. Y para eso está la fiesta muchas veces. Para eso está la fiesta, o para eso está el accidente de un niño que hay que agarrar el auto y los papás se lo llevan en el auto del patrón y no hay problema y todo está. Y allí el patrón está con todo el momento religioso en el fondo. Claro. Sí. Bueno, todo eso, el crecimiento sistemático pequeño, porque la hacienda sigue siendo nuestra matriz, pequeño crecimiento de la cultura del emprendimiento va destruyendo todas las estructuras y texturas de esta visión original. La hacienda se va perdiendo en la medida en que la gente dice, pero compadre, es una sociedad de consumo, tienes que mostrar los bienes que tienes, claro. Si no, ¿para tienes qué? que lucirlos, porque el consumo te permite el ascenso social. No es el ascenso social el que te permite el consumo, es el consumo el que te permite el ascenso social. No te pierdas. Y entonces la gente empieza a jugar y va quemándolo todo. En ningún momento hace una ofrenda, ¿ya? Y entonces el Chile del 2010 celebra 200 años de independencia y no es capaz de hacerse un regalo. Y ese es el malestar de la ultraderecha. Por supuesto. Que en algún minuto hasta se encuentra con el malestar. Joaquín García Huidobro. Sí, claro. Joaquín García Huidobro. La gente dice, pero ¿cómo va a ser posible que no honremos a nuestro país y nuestras instituciones? ¿Cómo va a ser posible? Y ahí, entonces, porque es el momento de la... Vivimos en la gran austeridad. No hay que gastar plata en nada que no sea el proyecto central que nos hemos definido para ciertas cosas. Entonces, no hay ofrenda alguna. Tenemos el país en manos de economistas, por supuesto. Los economistas chacrearon, o sea, gobernaron este siglo, independiente que haya gobernado la Concertación, la Bachelet o la derecha, hay la hegemonía de una mentalidad
economicista que es la que llega a su fin. Ese es lo central de este fin de ciclo, lo que se muere con el alza de la tarifa del metro y la evasión es el panel de expertos. Estas cosas no se pueden volver a dejar a paneles de expertos. Pueden haber opiniones de economistas y economistas en muchos ámbitos de la toma de decisiones, pero la decisión final es política. Bueno, pero si tú pensáis, por eso el gran crítico de Wall Street, digo en términos públicos, no es la izquierda, sino que fue Trump. Obvio. Porque efectivamente Claro. hay crítica desde la ultraderecha también. Claro, ahí, bueno, hay varias cosas. Ahí está el fenómeno histórico, efectivamente. Acá hay Esto es una barricada. No. acá va a llegar la bebida. No, mira, efectivamente ahí hay un antecedente bien interesante que es el conjunto de autores que desde hace 20 años vienen diciendo que lo que entra en crisis con la caída de la Unión Soviética no es el socialismo, sino que es la estructura mundial a la que llamamos el orden del liberalismo. Y lo que hace Trump, Orbán, lo que hace la extrema derecha mundial y los populismos de derecha, es demostrar que hay un mundo allá afuera del liberalismo que puede ser muy diferente, con otros códigos, con otros mapas. Entonces, y eso es algo que hay que tener conciencia de aquello, y eso que dice Mirko es bien importante a nivel global, efectivamente. O sea, hoy día la globalización del mismo malestar es algo muy interesante. El efecto contagio. O sea, sabemos, es obvio, que la evasión en Nueva York tiene que ver con que la gente que está evadiendo en Nueva York se imagina como posible la distopía de que Nueva York sea como Santiago y que todo sea quemado y todo sea purgado de una maldita vez. La fantasía tanática. Ellos tienen al original del Guasón, nosotros solo la copia. El bromas. Nosotros no necesitábamos tener un guasón para que nos quedara todo el desastre. Bastábamos nosotros mismos. ¿Lo dejamos hasta acá, les parece? Volver a invitar a la gente, vayan al taller el sábado 23 de noviembre, se inscriben en elpoderimporta@gmail.com. @gmail.com, los esperamos. Ya, ¿Y pues. no era contacto arroba el poder importa? También funcionan los Ah, dos. los dos funcionan. Sí, está contacto@elpoderimporta.cl, Sí. que es la página fija, Sí. pero es que a veces el Outlook es un carajo, así que nos hicimos un Gmail como todo el mundo, como el ciudadano de a pie, como se dice ahora, y es elpoderimporta@gmail.com. Así que cualquiera de los dos correos se inscriben, 23 de noviembre, all inclusive, en el estadio italiano, buena comida, el traguito como corresponde, va a ser el análisis, va a estar bien entretenido, va a estar bueno. Va a estar atómico porque no hay mejor momento para hablar de estos temas. Sí. Y desclasificaremos el listado de las empresas que van a ser expropiadas. Sí, este es un seminario que está especialmente a los que ya han ido a Sí. anteriores, porque en realidad no vamos a pasar las 50 leyes del poder, sino que va a ser análisis de coyuntura. Claro, donde vamos a meter cosas del padrino, vamos a supuesto. meter cosas de las leyes, pero no vamos a hacer la clase sino que vamos a meternos de lleno en lo que hemos ido trabajando sobre este hito, Mirko y yo por separado y en conjunto. Entonces vamos a tener un trabajo, y ojo, en ese instante, por ejemplo, por mi lado, ya, de hecho esta semana está listo el libro, por tanto de alguna manera van a tener el anticipo, porque para esa fecha todavía no va a estar en librería, va a salir la semana siguiente, probablemente, así que van a tener el super anticipo. Deberíamos abrir con la marcha imperial ese día, ¿no? Sí. ¿La marcha imperial? Claro, va. ¿Ya? ¿Ya no? Yo... Despertar de la fuerza, por Sí, cierto. sí. obvio. No, ese es un mono bueno. Y puedo llamar a... Nosotros sí respetamos las ritualidades. Por supuesto. Obviamente. Puedo invitar a mi papá, de hecho, que le decían siempre Darth Vader en su No, trabajo. no me dicen por interno que no, que mando un saludo grabado nomás. Oye, Pero le puedo no. pedir un saludo grabado, por supuesto. vamos corriendo el cerco un día, vamos a abrir con Manfredo, y se acabó la weá. Vamos, acá le vamos a dar pega porque Y Enrique Correa. Los dos juntos. Ya. Oye, y lo último, y para los que están pidiendo la versión larga del seminario del Padrino, ya tenemos fecha, contémosles al tiro, falta harto, pero ya se pueden ir inscribiendo. Eso va a ser 3 días atómicos, 16, 17 y 18 de enero, también en el Estadio Italiano. Eso va a ser una locura. Digamos los precios, al tiro, digamos. Sí, ya, el del 23 de noviembre, 60 pesos. 60 lucas. 60 lucas, para los que no son COA. Y el de verano, habíamos dicho 120, pero dejémoslo en 100, ¿no? 100, ya no 100, está bien. 100. Sí, porque... Pues son 3 días de salón No, sí, todo incluido. O sea, y las comidas. así que vayan pensando en ver a quién saquean para inscribirse. Y podemos darle un vale de Navidad.
para que lo puedan Ah, regalar. está bien, sí, está está bonito. bueno, está Pero bueno. mira, quiero hacer una cosa. Uno de los ejercicios que hice para el libro, que al final no me sirvió, pero son ejercicios que sirven igual a la larga, es que tengo todas las columnas sobre el hito. Ya, sobre este hito. Sí. Ya. Y por tanto uno puede agarrar a cada uno, cada autor de las columnas y decir, esta es su interpretación. Y vamos a hacer la pizarra de Bombalé Buena. con cada uno. Buena. Buena. No, buena. Y la última, se puede pagar en cuota, ya lo saben los que han ido, así que escriban nomás, no hay problema. Pero... Hay muchas formas de pago. Sí. No. Ya, dejémoslo ahí.